el doctor Neptalí Ramírez Reyes, nos va a presentar la didáctica de la escritura etnográfica. Realizó su estancia de investigación postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, es doctor de la UAP, es doctor en Antropología Social y Cultural por la Universitat Autónoma de Barcelona, maestro en Investigación Etnográfico, Teoría Antropológica y Relaciones Interculturales por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana Puebla, miembro del SNI Nivel 1 e integrante del Padrón de Investigadores de la UAP. Cuenta con amplia experiencia en el campo antropológico, psicológico y educativo, ha publicado tanto en revistas internacionales como nacionales, ha sido autor de libros y capítulos de libros en temas relacionados con la interculturalidad, las políticas públicas, temas sociales y culturales relacionados con los pueblos originarios, ha sido asesor en políticas educativas del Gobierno Federal en la Dirección General de Educación Indígena, de la Secretaría de Educación Pública y actualmente es asesor del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos Joel Arriaga Navarro, coordinador de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas de México, Región Centro, integrante de la Red de Investigación y Cooperación en Estudios Culturales, parte del Comité de Evaluación y Selección Nacional de Programas de Becas de posgrado para indígenas del CONACYT-CIESAS y forma parte de la planta docente del doctorado en Investigación e Innovación Educativa y de la licenciatura en Procesos Educativos de la UAP. Lo que nosotros vamos a hacer es que nos concentramos hoy en la didáctica de la escritura etnográfica. Quisiera adelantarme que en el caso de la didáctica de la escritura etnográfica, mucho de eso se aprende en la práctica. Algunas de las cuestiones que yo he podido desarrollar, pues tiene que ver incluso en ocasiones con estas cuestiones que uno pone en práctica algo, a veces no funciona, a veces funciona y qué buena onda. Pero la didáctica de la escritura etnográfica es muy interesante, sobre todo, tanto para los que están metiéndose apenas al ámbito antropológico, como para los que ya están incluso en el ámbito antropológico, pero también es de muchísima utilidad, incluso para los que estamos a veces fuera del ámbito antropológico, ¿no? Puede ser que estemos dentro del ámbito educativo y la etnografía tiene una aplicación. Les comentaba incluso hace un momento que puedes estar incluso en el ámbito político y la etnografía tiene una aplicación muy importante, ¿no? Antropología audiovisual, pues ahí tiene bastante potencial, incluso en el ámbito del periodismo, la manera en cómo se relatan determinados hechos, justo cuando se sigue un perfil etnográfico, pues evidentemente que se atrapa al lector y suele ser muy interesante, digamos, que lo que se produce como tal. En fin, que el bloque que nos tiene aquí, pues es la didáctica de la escritura etnográfica. Y bueno, ¿cuál es el propósito? Bueno, vamos a ver algunos contenidos, perdón. Tres cosas muy concretitas. Uno, que es la escritura etnográfica. Dos, el autor o la autora de la escritura etnográfica. Y tres, que tiene que ver con las estrategias didácticas. La tercera parte tiene que ver con algo más práctico. Y bueno, el propósito ahora sí de la sesión es que nosotras podamos conocer estrategias didácticas que contribuyen al desarrollo de habilidades para la escritura etnográfica de orientación pública. Y esta parte sí quiero enfatizarla, sobre todo por el potencial que tiene para la comprensión de fenómenos, de expresiones, de manifestaciones humanas que necesitan socializarse de tal manera que entendamos que lo público no solo es un espacio, sino que también tiene que ver con productos que puedan asumirse, que puedan entenderse como, valga la palabra, como de servicio público, en el sentido de que puede tener una utilidad, y entiéndase esto en su sentido positivo, de que algo que es útil es benéfico para conocer la diversidad, para conocernos y para reconocernos. De ahí la importancia, digamos, que de esta cuestión
que tiene que ver con la orientación pública. Por favor, yo voy a comenzar con la presentación, pero ustedes con toda confianza me interrumpen, pregunten. La idea es que no solo sea de acá para allá, sino que esto también sea de, pues, de donde ustedes están para acá y que podamos llevar a cabo una sesión pues más o menos amena, ¿no? No me dejen hablar mucho porque la verdad sí soy un poco aburridón, entonces con toda confianza interrúmpanme cuando tengan que interrumpir. Hay algunas pausas que yo voy a hacer, pero, la idea es generar esta reflexión, pero de verdad con toda confianza intervengan cuando ustedes así lo juzguen. No me dejen hablar mucho, es la única consideración que les pediría, por favor. Pues bueno, antes, y esto sirve como preámbulo, muchísimas veces cuando nosotros hacemos investigación, sobre todo ahora en las universidades, se suele seguir una tendencia muy técnica de la investigación. Es decir, no hay un buen bagaje ontológico, no hay un buen bagaje epistemológico, y por lo tanto la metodología se torna muy técnica, muy pragmática en exceso, radicalmente pragmática, diría yo. Y la idea no es esa. Justo es muy importante que antes de que nosotros hagamos, por ejemplo, investigación, o incluso antes de que nosotros escribamos, es muy necesaria la construcción, el discernimiento de un bagaje ontológico que nos permita a nosotros, pues, saber qué es lo que estamos queriendo investigar, qué es sobre lo que nosotros queremos escribir y qué sentido, qué significan estas cuestiones, ¿no? Y la epistemología, que se habla mucho de la epistemología, pero a veces no somos tan conscientes de su importancia, de su trascendencia, en virtud de que tanto la ontología como la epistemología pues realmente pueden generar un bagaje metodológico y una práctica metodológica muy distinta y bastante sensible a la diversidad que existe. Entonces, a veces se habla mucho, por ejemplo, de la ontología en el ámbito filosófico, ¿no? Y tiene su razón de ser, pero es muy importante que lo que nosotros hacemos sea antes reflexionada. Y en ese sentido, digamos que la ontología, como una rama de la filosofía que suele orientar y generar estos bagajes ontológicos, que nos sirven como punto de partida, pero es muy importante que las disciplinas, ya sea la antropología, la educación, la psicología, la política, independientemente de la disciplina que ustedes quieran referir, pero es muy importante que ese bagaje ontológico no sea generado solo por filósofos de la ciencia, sino también desde las disciplinas. Porque entonces se construye un bagaje ontológico particular, específico, que tiene una razón de ser en la disciplina. Y la ontología, pues justo como rama de la filosofía, lo que nos permite es entender dos cosas: el ser, justo, y las cosas, en su sentido abstracto y en su sentido concreto. En su sentido abstracto, pues nosotros digamos que nos preguntamos por cuestiones muy elementales como la naturaleza del ser, la existencia y la realidad de las cosas, pero también la ontología se aplica a cuestiones muy concretas. Y eso tiene que ver con determinadas entidades específicas a través de los objetos de estudio que pueden ser tangibles, evidentes, concretos, concisos, tal vez entendibles, comprensibles. Y aquí quizá a lo mejor diríamos nosotros, híjole, pero no me queda claro todavía dónde se refleja la ontología. Nosotros la estamos aplicando en todo momento, ¿sí?
Desde que ustedes se preguntan, ¿y qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la psicología? ¿Qué es la antropología? A partir de esas cosas concretas, nosotros vamos construyendo un bagaje ontológico. Evidentemente, los filósofos de la ciencia, a lo mejor puros, duros, rudos, cuestionarían como el nivel de profundidad que nosotros estamos teniendo, pero tiene que ver con que el bagaje ontológico se está construyendo desde una mirada muy particular. En la vida cotidiana, nosotros aplicamos estas cuestiones ontológicas a cuestiones muy concretas. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es la política? ¿Qué es el amor? Y en la medida en que nosotros vamos respondiendo a estas cuestiones, se va construyendo este bagaje ontológico. Ese bagaje ontológico nos sirve como punto de partida. ¿Para qué? Para ir configurando también paulatinamente lo que se conoce como epistemología. Y la epistemología no solo digamos que es esa rama de la filosofía, no solo es esa teoría del conocimiento, sino que la epistemología también tiene que ver con el estudio de la investigación científica. La epistemología tiene que ver con el producto de la investigación científica y la epistemología también tiene que ver con el conocimiento científico. Me estoy concentrando en esto. Perdón, ¿sí? Adelante. Es que comenta una compañera que parece que sus audífonos generan como un ruidito. Cuando lo mueve, dicen, sí. Tal vez son los audífonos o algo así. Sí lo escuchamos muy bien, pero de repente cuando se mueve o algo así, como que se vicia un poquito el sonido. ¿Y ahora? Ahí se oye muy bien. Bueno, me quito los audífonos, ¿va? Y gracias, doctor. Hecho. Entonces, esta ontología detona epistemología. Igual, ¿no? Se nos habla ahora hay una tendencia, ¿no? A resaltar mucho la importancia de la epistemología. Pero ¿dónde se hace evidente la epistemología? Bueno, se hace evidente en la axiología, se hace evidente en la estética, se hace evidente en la semántica, en la semiótica, en el sentido y en el significado, pues, ¿no? En la axiología, los valores. En la nociología, en esas formas de conocer. Ahí se hace evidente la epistemología. No nos damos o no le hemos dado como la importancia que tiene eso, porque en estricto sentido, la epistemología nosotros siempre se la dejamos a los europeos y a los norteamericanos. Y recientemente no hay una tendencia ahora a hablar de las epistemologías del sur. Lo importante es que cada contexto, cada circunstancia permita que las epistemologías regionales y locales vayan emergiendo, y eso tiene que ver con la parte de diversidad que nosotros tenemos. Les comentaba que enfatizaba esta parte científica, pero no porque sea más importante, sino porque es en el ámbito en el que nosotros nos estamos moviendo o nos queremos mover ahorita. Pero es importante reconocer que el pensamiento científico es uno de los múltiples tipos de conocimiento que existen y tipos de pensamiento también. Es decir, tenemos el pensamiento mítico, mágico, religioso, que genera un tipo de conocimiento. Obvio, si somos muy ortodoxos diríamos, no, eso no es conocimiento, eso es especulación, eso es un saber primario, a priori. Lo que no debemos olvidar, y aquí valdría mucho la pena que cuando ustedes puedan, revisen a un sujeto que prácticamente ha pasado desapercibido, se llama Gustavo Bueno. Y es muy interesante este filósofo porque la verdad está loquísimo, en el buen sentido de la palabra, porque el conocimiento es inherente a la vida en todas sus manifestaciones. El conocimiento es inherente
a todas las manifestaciones de vida. Es sumamente vanguardista esto. Nosotros probablemente diríamos, ¿cómo? Las plantas desarrollan conocimiento, o sea, los animales desarrollan conocimiento. Bueno, pues sí. Y si nosotros somos más eclécticos, vamos entendiendo cómo justo el conocimiento es verdaderamente inherente a la vida. Y puede ser esto motivo de discusión y adelante. No va a pasar absolutamente nada. Y bueno, fíjense cómo la ontología, la epistemología, detona una metodología. Sin un bagaje ontológico claro, sin un bagaje epistemológico preciso, desarrollas una investigación, una escritura de manera técnica. Es decir, se piensa a lo mejor que la investigación, pues formulo ahí algunas cuestiones y pues hay que aplicar una encuesta. No critico eso, solo estoy ejemplificando. Aplico una encuesta a 300, 400 personas. Nunca cruzo una palabra con esa persona, pero yo ya obtuve información. Proceso la información, a lo mejor me apoyo de la estadística descriptiva o de la estadística inferencial. Analizo la información, pero yo nunca crucé palabra con la persona. Ni siquiera tuve un contacto, un encuentro, un intercambio de ideas con las personas, con sus manifestaciones, con sus expresiones. Sin embargo, hasta puedo teorizar sobre eso. Entonces, hay una corriente que prevalece, que ha prevalecido, que prevalecerá, porque es así, en donde la investigación se entiende como un rollo meramente técnico. Incluso hay quienes dicen sin ideología, sin valores, es neutral, ¿sí? Como si lo técnico no fuera producto de una ideología, como si lo técnico, ¿sí?, por sí solo ya fuese neutral. No, hay muchísimas formas de discutir esto, pero mi énfasis se acentúa en esto. El punto de partida siempre es ontológico. La ontología detona o deriva en epistemología, y un buen bagaje epistemológico detona una adecuada metodología. La ausencia de un buen bagaje ontológico y epistemológico detona una metodología de carácter técnico, superficial. Por muy duro que esto pueda ser, pero es lo que reflexiono. Ahora bien, les comentaba hace un momento que ¿dónde podemos darnos cuenta nosotros de la epistemología? ¿En dónde? ¿Cómo? Bueno, a través de la lógica con la que nosotros desarrollamos determinados procedimientos, las argumentaciones que nosotros derivamos, o que incluso a través de esas argumentaciones sustentamos X o Y situación. La gnoseología. ¿Dónde? Pues a partir de cómo nosotros procesamos la construcción de conocimiento. ¿Dónde más se puede ver la epistemología? En la semántica. Es decir, cuando nosotros analizamos el significado de algo, o qué significa esto o lo otro, estamos acentuando ese carácter semántico. ¿Dónde acentuamos esta parte axiológica? Cuando nosotros nos preguntamos acerca de los valores de la ciencia. Solo que aquí sí hay que puntualizar una cuestión. Así como en el ámbito político, la derecha se apropia de la axiología, por supuesto conservadora, el pensamiento liberal, el pensamiento progresista, ha dejado de lado la parte axiológica y entonces le ha dado la oportunidad a que se posicione ciertos valores
que suelen ser muy conservadores. Y entonces eso mismo también que sucede en el ámbito político se traslapa al ámbito académico. Y entonces hay valores conservadores que se reflejan en la política y que también se reflejan muchísimo en el ámbito académico. De manera errónea, la verdad, porque la fuerza que tiene la axiología es de tal magnitud que sirve como punto de partida para transformar actitudes, para generar nuevas formas de relacionarse. Entonces, la axiología realmente tiene un potencial de transformación muy importante que nosotros lo hemos subvalorado, porque hemos asumido que eso no es importante. Y además porque el pensamiento conservador está muy arraigado también en nosotros, incluso hasta en mí. ¿Dónde podemos ver también la epistemología? En la parte estética, ¿sí? En lo bello, en lo sublime, en lo interesante de las cosas. O sea, ¿en qué momento, pensemos esto, cómo decir que una etnografía tiene un estatuto estético o es verdaderamente bello o bella la etnografía? Quizá hemos dejado de preguntarnos por ese tipo de cuestiones que son fundamentales y el pragmatismo academicista a veces nos impide pensar en profundidad en estas cuestiones que son verdaderamente fundamentales. ¿En dónde también podemos ver este bagaje epistemológico? En la semiótica, en el sentido de las cosas. Y la última también tiene que ver con la ética, que es verdaderamente interesante, o con las éticas, ¿no? Vamos a llamarle así, porque ha habido un esfuerzo así como en el rollo de los derechos humanos, que sean universales, que la ética sea universal. Y eso siempre se contrapone porque es contraria a la diversidad. Pero bueno, en síntesis, la parte ética tiene que ver no con el deber ser, sino con el querer ser y con el querer hacer cuestiones que construyen aspectos positivos, que catalizan el devenir de la humanidad y que contribuyen a hacer, digamos, que la vida más amena a partir de cuestiones tan sencillas como la etnografía. Algo muy sencillito. Estas son algunas de las cuestiones que tienen que ver con la epistemología. Hay incluso quienes dicen que que también la ontología está incluida en la epistemología, y tienen razón. Y hay quienes dicen también que la metodología está incluida en la epistemología, y tienen razón también. Pero yo quiero enfatizar de manera diferenciada estas tres cuestiones: la ontología, la epistemología y la metodología, porque generan un círculo muy interesante. Pero el punto de partida es ontológico. Y aquí, cuando nosotros incluso aplicamos sin tanta conciencia la ontología y la epistemología a la vida cotidiana, cuando nosotros decimos de alguien, es que es superficial, es que él es muy superficial, o incluso él es muy conservador, y si ese bagaje ontológico deriva en una especie de epistemología. Hay una lógica particular en el trato a esa persona conservadora, a esa persona superficial. Hay una manera de conocer a ese sujeto. Pero ese bagaje, ese pequeñito bagaje ontológico, está condicionando mucho la lógica, el trato hacia el sujeto, la manera de conocer a ese sujeto, el significado que nosotros le damos a la superficialidad. Inmediatamente, la superficialidad refiere a determinados valores.
con los que seguramente nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo, pero es muy importante, ¿sí? A partir de cosas tan aparentemente insignificantes, se detonan cuestiones de amplia profundidad. Por eso quiero enfatizar la importancia de esto ontológico, epistemológico y metodológico. Ahora, ¿por qué razón? Y esta es la primera observación que quiero puntualizar. Porque la verdad es que, bien o mal, nosotros podemos escribir. Pero en el ámbito de la investigación, neta, no deberíamos de escribir sin tener una clara postura ontológica, epistemológica y metodológica. Porque cuando nosotros intentamos escribir, proyectamos cómo es que aprehendimos algo y cómo proyectamos lo que aprehendimos y cómo cuando hay una escritura etnográfica con un claro bagaje ontológico y epistemológico, la metodología tiene una riqueza importante. Y esto inspira el conocimiento de las diversas manifestaciones y expresiones humanas. Esa es la primera observación que quisiera hacer. Hasta aquí, no sé si alguno o alguna de ustedes podría, le gustaría intervenir, solo uno o dos para que vayamos avanzando. Por favor. Un poco, pues cómo les genera algo esto, con toda confianza ustedes puedan decirme, oiga, pues hoy es lunes, ¿qué fumó? Invítenos algo, ¿no? Pues con toda confianza, estamos para conversar, porque esa es la naturaleza de un seminario. Yo nada más quisiera agregar algo que a mí me ha servido, sobre todo al desarrollar mi tema de tesis, de maestría, es lo que usted menciona, esto de lo metodológico, epistemológico y ontológico. Entonces, esa sería como que mi contribución así en síntesis, porque sí es muy extenso todo esto. Entonces, nada más lo quería compartir. Gracias. Y justo a partir, digamos que de la primera pregunta que usted formula, justo la etnografía tiene una razón de ser. Y es que la etnografía, y me estoy adelantando respecto a lo que veremos más adelante, pero puntualizo. La etnografía tiene un punto de partida descriptivo. Y la importancia de la descripción es que genera un contenido susceptible de analizarse después. En muchos procesos de investigación se analiza algo sin evidencia descriptiva. De ahí la importancia siempre de la descripción. Las disciplinas en general coinciden en esta parte. Cuando ustedes van con el médico, por ejemplo, le describen la sintomatología. ¿Sí? Le describen, le detallan, le reseñan, le relatan lo que están sintiendo, lo que están experimentando en su interior. Y él va generándose una idea del todo de la sintomatología. Y después analiza, es decir, identifica, contrasta, compara, por mencionar algunos pasitos, y eso va haciendo patente, o se va haciendo patente en el análisis. No todo es análisis. Y en estos niveles valdría la pena diferenciar el análisis de la explicación, de la interpretación, por ejemplo. Porque a veces le llamamos análisis a todo, pero tienen sus particularidades. O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, el análisis en general de la explicación? La explicación se centra en inferir
o en discernir o en descubrir las posibles causas de algo y los efectos de algo. Es decir, ¿por qué sucede X? ¿Cuál es el efecto de X? Eso tiene un carácter eminentemente explicativo, solo que a nosotros se nos cortó de tajo siempre esa parte explicativa, pero recuerden ustedes muy bien cuando éramos niños, o incluso ustedes recuerden muy bien si tienen hijos pequeñitos, y hay un momento en el que nosotros detonamos nuestra creatividad explicativa, ¿no? Y todo el tiempo andamos nosotros preguntándole a papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces ahí tienen a papá o a mamá dándonos información y la vamos procesando. Después se pierde, sobre todo cuando ya vas entrando a la primaria, se va cortando esa creatividad explicativa y esa creatividad analítica. Tan es así que uno de los graves problemas que tiene el sistema educativo mexicano es que no detona la habilidad analítica en nosotros. Parafraseamos, pero eso no es análisis. En fin, retomo la presentación y vamos avanzando. Quisiera puntualizar algunas cuestiones también, justo que tienen que ver con la etnografía. No me voy a detener mucho en la parte etimológica porque seguramente ustedes ya han ido avanzando más en estas cuestiones. Me enfatizaré más en la parte de la derecha porque justo lo que les comentaba hace un momento, la etnografía tiene un carácter eminentemente descriptivo en primera instancia. Por eso es que la etnografía suele ser un punto de partida para hacer antropología. Y también la etnografía tiene que ver con cómo nos aproximamos a la investigación social. Cómo a partir de cosas tan sencillas como estar en el lugar, participar, observar, escuchar, dialogar, genera una pauta muy interesante de acercamiento y una manera muy peculiar de construir el conocimiento. Cómo se va construyendo estando con o estando al lado de o acompañando a. La etnografía, pues justo por esto también, es un método muy concretito. ¿Sí? O incluso otros dicen, no, eso es, la etnografía es un conjunto de métodos. En el sentido de que suele detonar procedimientos o pautas metodológicas muy interesantes. ¿Para qué? Pues para generar productos a partir de la investigación social. ¿Qué es lo que podría también puntualizar? Es que lo más importante en sí, aunque hemos estado hablando que la etnografía genera un producto descriptivo, pero lo verdaderamente interesante de la etnografía, y aquí a lo mejor hasta me contradigo, pero en sí, si bien el producto es importante, lo trascendental es la reflexividad que proporciona esta base etnográfica. Es decir, construimos un punto de encuentro y ese punto de encuentro nos sirve para reflexionar, nos sirve para conocer la diversidad. Produce pues un conocimiento muy interesante, no tan de concepción técnica, sino de una concepción profunda y muy sensible a las manifestaciones y expresiones humanas. Esas manifestaciones y esas expresiones nos permite justo
transmitir determinadas formas en que se desarrolla y se va transformando la vida o el mundo social. Y lo otro que puede causar un poco de polémica es que una de las características es que genera descripciones verdaderas, veraces, pues, ¿sí? No inventadas, sino a raíz de haber estado en el lugar, pues genera una descripción verdadera. ¿Sí? Evidentemente la discusión, y por supuesto que válida también, es de qué es lo verdadero. Bueno, entraríamos a un terreno más de corte filosófico, pero quizá la palabra veracidad sea más cercana, generación de descripciones veraces. Y aquí viene la segunda observación, que justo la etnografía, ya en su sentido más interpretativo, pues es la cumbre a la cual tiende, ahí me equivoqué, tiende una actitud metodológica sensible al sujeto y su reconocimiento. Repito, la etnografía es la cumbre a la cual tiende una actitud metodológica sensible al sujeto y su reconocimiento. Por eso es que la mejor manera de reconocer, pues es posicionar a la diferencia y al distinto, sobre todo, ahí le puse signos de interrogación, si y la idea es reflexionar, si nos proporciona o proporciona algo nuevo, algo viejo, dependerá mucho de las concepciones que nosotros tengamos. Y esto va muy de la mano con lo que viene más adelante y que tiene que ver justo con la interculturalidad. ¿Sí? Y sobre la interculturalidad, lo que podría decir de manera muy concreta, que justo la interculturalidad suele ser un paradigma muy incómodo. El paradigma, que es un concepto interesante, entendido como un sistema de creencias, y ahí es donde reside su incomodidad, porque no solo es esta relación entre sujetos en sí, sino cómo esa relación entre sujetos puede provocar una ilustración mutua, si la persona así lo desea. Pero pensando un poco en la interculturalidad, en el caso mexicano, siempre se ha asociado, ¿no?, el rollo intercultural a lo étnico. Y incluso dentro del sistema educativo mexicano, la interculturalidad siempre se ha entendido como el que es diferente, o sea, en este caso el indígena, es el que tiene que ser intercultural. Nosotros no. Por eso les comento que es un paradigma incómodo, porque ¿cómo aspirar, digamos, que a la ilustración mutua si no tenemos disposición para ello? Y si nuestro bagaje no nos permite, en muchísimas ocasiones, aceptar y asumir que la diversidad social y cultural de este país enriquece por sí mismo a la totalidad del país.
Quizá vale un poco la pena traer a colación a Guillermo Bonfil Batalla, justo en este texto muy famoso de 17 horas. La civilización negada, ¿no? El México profundo, la civilización negada. Pero eso aplica también, por ejemplo, para comunidades LGBTI más. Es un paradigma incómodo la interculturalidad, porque nosotros podemos decir, es que sí, yo sí lo tolero. O sea, tolero esa diversidad. Pero la tolero 10 metros allá. Y la interculturalidad, o en el bagaje discursivo de la interculturalidad, el lenguaje es distinto. Sí. La palabra tolerancia en la interculturalidad no tiene cabida. La tolerancia tiene cabida en una perspectiva multicultural, pluricultural, pero no en la interculturalidad. Ahí es, cambio la tolerancia por la disposición a la interacción. Y la tolerancia es asunto de otros marcos, ¿no? Digamos. La interculturalidad entonces exige una disposición por el contacto, el encuentro genuino y por realmente ilustrarnos mutuamente. Es decir, cuando en este país tengamos la disposición por aprender genuinamente de la población indígena o de las comunidades LGBT o de las otras muchas comunidades que existen, en ese momento podríamos decir, la interculturalidad tiene sentido. Es decir, es un paradigma incómodo no solo por lo que es, sino por lo que aspira a construir. Y no siempre estamos dispuestos a construir. Por eso incluso hay, se movieron ahí ahora en la presentación las letras, pero hay como fases, ¿no? Entonces, hemos pasado de una interculturalidad sui generis a una interculturalidad crítica, pero el presente nos exige una interculturalidad proactiva y sobre todo constructiva. Hace poco llevamos a cabo la jornada de análisis y prospectiva de la educación superior en el doctorado en investigación e innovación educativa. Y justo comentaba, a raíz de la reforma a la Ley General de Educación Superior, en donde se habla de interculturalidad, ¿no? Un poco en relación con lo que ya se había venido proyectando en las anteriores leyes generales reformadas. Pero yo decía como en plan de broma y también en plan de verdad, ¿qué tanto las universidades convencionales estaban dispuestas a comprender cómo las universidades interculturales de este país han puesto en práctica justo la interculturalidad y si tendrían las universidades convencionales la sensibilidad para dejarse orientar en el tema de la interculturalidad. Justo porque les comentaba que no solo es un discurso la interculturalidad, es una actuación en el buen sentido de la palabra y sobre todo es
la inducción de la transformación que genera entornos nuevos en donde la ilustración mutua se hace patente. Pues no solo se trata de la crítica o el análisis per se, sino de la proactividad y de la construcción. Tercera observación es que la interculturalidad entonces implica disposición por construir a partir de la mutualidad. Sin mutualidad no hay interculturalidad. Sin mutualidad hay multiculturalidad, puede haber pluriculturalidad, pero no interculturalidad. La interculturalidad justo es incómoda porque cosas tan concretas trasciende la tolerancia y la coexistencia, implica respeto y reciprocidad, en este caso también mutualidad. Son grosso modo algunas de las cuestiones que me interesaba que ustedes pudiesen escuchar para ahora sí meternos de lleno a la parte de la escritura etnográfica, porque no se trata de escribir nada más por escribir. O sea, la escritura etnográfica tiene mayor sentido, tiene mayor profundidad, con un bagaje ontológico, con un bagaje epistemológico, porque eso detona una metodología de la escritura etnográfica más sencilla. Unas cuestiones muy elementales, la experiencia de haber vivido en la Sierra Tarahumara, recuerdo, pero me regalaron este libro, se llama Rarámuri Oseríguara, y el autor es una persona, digamos que desconocida, Patricio Parra. Muchos profesores de educación indígena, cuando escuchan este texto, se sienten identificados y valoran más la escritura, valoran más su capacidad de escritura. Entonces, dice Patricio Parra, cuando yo tendría unos 6 a 8 años, vivía en los Pinos Secos, cerquita de San Luis, Majimachi. Un día, mi papá se fue a Krill a comprar unas cuantas cosas, como 2 kilos de cubitos de azúcar para endulzar el café y 2 kilos de harina, 2 kilos de sal de grano, que a todos los tarahumares nos gusta mucho masticar al tomar pinole. Y también compró 2 kilos de plátanos, 2 kilos de naranjas y algunos limones. Estos plátanos, naranjas y limones se los dieron envueltos en un papel periódico. Cuando nosotros comíamos sentados los plátanos y las naranjas, mi papá le dijo a mi mamá, enseñándole el periódico, estas manchas que están pintadas aquí son palabras. Allá, los blancos hablan muy bien viendo esas marcas. Yo les dije a varios blancos que yo conozco y que sé que saben hablar por medio de esos papeles, que me dijeran
lo que decía un papelito que yo llevaba. Y todos me dijeron cuanto me dijo el primero. Y sí, dice bonito lo que está escrito en esos papeles. Y esos blancos sí saben bien escribir y hablar en esos papeles. No sé por qué, pero en mi interior pensaba, yo nomás crezco un poquito más y me voy a trabajar por allá, lejos. Y le digo a los blancos que me enseñen a escribir y leer esos papeles. Pasó mucho tiempo, muy largo tiempo. ¿Qué tan largo? Ni siquiera lo sé. Un día le dijo mi papá a mi mamá, yo creo que ya sería bueno llevar a Patricio allá a Sisogichi para que aprenda a escribir y hablar por los papeles. Pues ya está grandecito. Y otra vez pasó mucho tiempo. No podían llevarme a Sisogichi, pues no había quien cuidara las chivas y todas las cosas del rancho. Y luego se necesitaban muchos días para ir y volver a Sisogichi. Mi papá solo hace un día para llegar a Krill. Y si va mi mamá y yo, entonces sería un día y medio hasta Krill. De allá, de Krill a Sisogichi, se hace mediodía y 3 días de descanso allá en Sisogichi. Entonces serían 8 días para dar la vuelta y así iban pasando los días. Un año, para la fiesta de San Luis, 2 gobernadores fueron a Sisogichi a llamar a un sacerdote para que dijera misa en la fiesta de San Luis Gonzaga y bautizara a los niños. Y vino un padre jesuita de mediana edad, de nombre Daniel García de Alba. Hablaba muy risueño y muy amablemente y de un mirar malicioso pero risueño. El día de la fiesta de San Luis, 21 de junio del año 1942, como a las 9 de la mañana, llegamos, mi papá y yo, allí donde está la iglesia. Y nos fuimos al Comerachi, que está detrás de la iglesia y tiene un gran portal. Sobre una piedra grande estaba sentado el padre platicando, muy a gusto y risueño, con algunos blancos y tarahumares y también algunos niños. Después de saludar al padre, yo me paré detrás del hombro izquierdo del padre a mirar lo que estaba haciendo el padre. Mi papá se paró a mi izquierda a mirar también. El padre tenía en las manos un hilo de esos que usan los albañiles. Una punta se la daba a un blanco para que la tuviera entre las manos. Y él, con la otra punta, hacía 2 nudos en el aire. Y esa punta
pasándola por en medio de los nudos, la jalaba y se deshacían los nudos. Y habiendo hecho así 3 veces, daba la punta del hilo a algún blanco para que hiciera lo mismo. Todos lo intentaron 3 veces y de ellos ninguno pudo deshacer los nudos. Y luego dio el hilo a los tarahumares y tampoco nadie pudo deshacer los nudos. Y le dieron el hilo a mi papá y lo intentó 3 veces y tampoco pudo deshacer los nudos. Y luego me vio el padre con su sonrisa muy maliciosa, tanto que a mí me asustó. Y me dio la punta del hilo. Y yo hice como lo hacía él. Pues yo miraba muy atento el movimiento, tal y como lo estaba haciendo él. Ya hice los nudos, pasando la punta por en medio, como los hacía él, y lo estiré, y bien, se deshizo el nudo. Muy sonriente, me miró el padre, y me hizo que lo hiciera otras 2 veces, y pude hacer que se deshicieran los nudos. Los otros nomás me miraban con tamaños ojotes, sin creer. Algo me dijo el padre, pero yo no entendí. No entendí nada, pues no sabía ni palabra de español. El padre habló un rato con mi papá y yo estaba allí, pero no supe lo que se dijo, pues no sabía yo español. Al terminar la misa, ya nos fuimos a la casa muy deprisa. Llegando, le dijo mi papá a mi mamá: el muchacho se va con el padre a Sisogichi. Póngale la camisa limpia de manta, su calzón largo, de manta hasta los tobillos, a la usanza de la barranca, y su sombrero. Un sombrero viejito que mi mamá había tejido hace ya tiempo, de palma, pero que todavía no me atajaba el sol. Vámonos, dijo mi papá. Y me entristecí mucho y lloré, pues dejar a mamá era triste, pero así no fui. Muy triste le dije adiós a mi mamá. Mi papá me ofreció que irían a Sisogichi a verme. Entonces, mi papá me dio una fortuna de 3 pesos y 50 centavos, de esos llamados 0720 de plata, para que comprara dulces allá en Sisogichi. Y en ancas del caballo que montaba el arriero, que acompañaba al padre, con él, a mí me montaron. Ya llegamos a Sisogichi. Allí me recibieron algunos padres. Todos ellos eran jesuitas. Desde entonces, para acá, todos los hermanos jesuitas, maestrillos, me enseñaron
a escribir y hablar Castilla y a leer libros y muchas otras cosas. Y ya no hubo quien me enseñara el 6º año de primaria. Y ya me mandaron allá donde trabajan los jóvenes. El hermano León puso en mis manos las herramientas con las que tenía que trabajar y me enseñó a usarlas. Y después, el hermano Pulido me enseñó otras artes, como hacer zapatos y muchas otras cosillas por ahí. Y esos 2 hermanos, León y Pulido, me decían, lo mismo hay que servir para un barrido que para un trapeado, limpiando con un trapo húmedo. Y así pasaron muchos años más. Una noche me vine desde Chihuahua con un hermano marista llamado Arcadio García y le platiqué toda mi vida. Escuchó muy contento todo lo que yo le iba platicando. Y me dijo, escribe un libro de toda tu vida. Está muy difícil, le dije. Y me contestó, yo te ayudo. Yo te digo cómo lo escribas. Él se fue para Guadalajara diciendo que iba a volver para ayudarme a escribir. Pero nuestro Padre Dios lo llamó para que estuviera en su presencia. Y mucho después vinieron 2 hermanos maristas, uno llamado Manuel Hernández Gaona y el otro Miguel García García. Ellos me dijeron que le escribiera cuentos en tarahumar y que tradujera algunos cuentos y fábulas al tarahumar. Y con gusto he escrito. Y gracias a todos ellos, yo he sido lo que no soy: escritor de cuentos en tarahumar y traductor de cuentos de español a tarahumar. Parte del contenido implícito en esto que les acabo de compartir es lo que vamos a ver en la segunda parte y que tiene que ver de lleno con la escritura etnográfica. Hay una tendencia en el ámbito de la formación universitaria a ser más distante de las personas y a ser más distante vamos a llamarle, de los problemas que prevalecen. Y ese distanciamiento tiene que ver con un posicionamiento muy férreo de lo técnico en la política, lo técnico en la arquitectura, porque justo eso tiene que ver, digamos que lo que nos tiene ahorita aquí son esas estrategias didácticas. Sin haberles enfatizado, por ejemplo, esta parte ontológica, epistemológica y metodológica, la estrategia para que el joven pueda realmente escribir con sensibilidad es justo que vaya configurando un propio bagaje ontológico de cómo concibe incluso él la vida, ¿sí? Cómo concibe él la antropología, cómo concibe él la etnografía, pero esto aplica también para las demás disciplinas. Es decir, el joven que está estudiando ciencias políticas ya no se está preguntando qué es
la política, ¿sí? Sino está aplicando la técnica de la política de una manera vertical, pero no está generando un bagaje que revitalice, que le dé sentido, que le dé significado a su quehacer. Eso mismo pasa incluso en el ámbito educativo. No nos estamos replanteando constantemente qué es la educación aquí, ahora, sino estamos nada más leyendo lo que dicen, por ejemplo, los europeos o los norteamericanos. Entonces, la estrategia es favorecer siempre la parte ontológica, despertar la parte epistemológica y sobre todo darnos cuenta que ponía el énfasis en la parte axiológica, porque esa parte axiológica la hemos ido entendiendo, perdóneme un poco la expresión, pero a veces en el ámbito así como, qué hueva, eso es un rollo de valores, o sea, como qué flojera, eso es un rollo de valores. Y como si eso realmente no fuese importante, pero es fundamental. Lo que estoy induciendo es que nosotros podamos suscitar reflexión en torno a la pertinencia de ese pensamiento axiológico en el siglo XXI, aquí, ahora, porque realmente necesitamos actitudes metodológicas renovadas. La búsqueda de esta escritura sencilla, fácil, entendible, es realmente un ideal científico, porque lo que se busca es que esto sea más asequible pues a prácticamente todos, ¿no? Y llegar a esa parte sencilla es un trayecto que en ocasiones puede resultar un poco complicado, pero que realmente es muy interesante. Es decir, la escritura sencilla, sin tanta terminología rebuscada, que sí podría parecer esa terminología rebuscada, a lo mejor ya en el plano más analítico o más de corte interpretativo, pero algo que caracteriza a la etnografía es su sencillez, incluso cuando uno ve, digamos que a los clásicos de la etnografía, pues tienen un carácter muy sencillo, o sea, muy entendible y muy interesante. Y no es que sea como una vuelta al pasado, ¿no? Sino cómo ser sencillos en la escritura cuando la tendencia es lo opuesto. Ese es el verdadero reto, digamos que tanto formativo como de estrategia didáctica. Lo sencillo, o como lo simple, en el buen sentido de la palabra, y que suele ser muy ameno. En el caso de la escritura etnográfica, que realmente es lo que nos tiene aquí, Paul Atkinson y Martin Hammersley dicen que efectivamente la escritura etnográfica es un trabajo intelectual. Pero ese trabajo intelectual, justo hace un momento cuando les comentaba de que la etnografía es la cumbre a la cual tiende toda esta actividad que nosotros realizamos de investigación, pues justo ese trabajo intelectual es la parte, digamos que visible, pero lo que hay debajo de ello es justo el contacto, el encuentro, el diálogo, el intercambio y el estar proactivamente en el lugar de los sujetos, acercarse a las personas y sobre todo entender que la investigación no tiene este carácter ortodoxo que nosotros le aplicamos. Yo, y seguramente ustedes también, en algún momento, cuando uno hace rapport con las personas en donde se hace la investigación, ese rapport es muy interesante y además encierra toda una forma de concebir tanto la investigación como la escritura muy interesante, porque cuando tú haces rapport, rompes de tajo, a veces con este carácter extractivista que tiene la investigación.
es decir, la investigación que es como de carácter técnico, va y extrae la información, se va y adiós, en el mejor de los casos. Pero aquí la idea no es esa, no es ir y extraer la información, sino realmente es estar en el lugar con la persona, entender, comprender su visión para poder cumplir con este ideal científico de acercarse lo más que se puede a la experiencia de los sujetos, a sus manifestaciones, a sus expresiones. Y entonces esto resulta fundamental. Por eso es que, si bien la escritura etnográfica es un trabajo intelectual, pero ese trabajo intelectual deriva del contacto, el encuentro, el diálogo, la participación proactiva del sujeto. ¿Qué cosas realmente suelen servir mucho en esta parte de la escritura etnográfica? La primera es la disciplina. La disciplina de escribir. Y les comentaba hace un momento del rapport, porque incluso yo recuerdo que la verdad las mejores investigaciones que pienso, que considero que he podido realizar, pues ha sido después de muchas horas de diálogo y varios días de diálogo con las personas, de acercarse, de convivir con ellos, o sea, de realmente ver a la persona. O sea, no ver la etnografía en sí, sino ver a la persona. Cuando ves a la persona, lo demás viene por antonomasia y la etnografía se cristaliza, pero ves primero a la persona, porque a veces tenemos un discurso descolonizador, deconstruccionista, pero en el fondo la manera de hacer la investigación es igual de colonizadora y nada de construccionista. O sea, la mejor manera de descolonizar, la mejor manera de desconstruir o de deconstruir es este contacto y este encuentro directo con la persona. Y esto tiene que ver con no ver a la otra persona un poco como se concebía antes, como el exótico, como el extraño, y que llama tu curiosidad. No aquí, ¿sí? No debería de ser aquí así, sino de realmente descubrir el valor de la diversidad, la riqueza de la diversidad. Es decir, a lo mejor nosotros por prejuicios no nos acercamos a las comunidades LGBT, y cuando uno rompe esa barrera del prejuicio, enriqueces tu vida, enriqueces tu bagaje intelectual, porque conoces esa diversidad. Pero en el caso de la escritura etnográfica, algo que juega mucho a favor de la escritura, pues es la disciplina. Entonces, hacer trabajo de campo y escribir. Y escribir. Esto es muy importante. Y sobre todo, también, trabajar bastante con las personas, en su contexto, en las actividades que se desarrollan. Esto es muy interesante porque pues se acerca a uno lo más que se puede, ¿no?, a la experiencia del sujeto. Es decir, si voy a investigar el quehacer de un campesino, pues no seas mala onda, o sea, no te quedes o no nos quedemos hasta, no, ya que termine su chamba, entonces lo busco. No, o sea, sino de acercarse ahí donde está arando, ahí donde está desarrollando su quehacer, involucrarse, acompañarse, y entonces eso va construyendo un trabajo verdaderamente interesante. Incluso nuestra propia perspectiva cambia muchísimo. O sea, no es lo mismo entrevistar al campesino en su casa que dialogar con él acompañándolo en el trabajo cotidiano. Entonces cambia muchísimo la perspectiva. La otra cuestión también es que la escritura etnográfica tiene mucho que ver con la lectura. Regularmente
cuando leemos bastante, aprendemos diversos estilos de lectura y diversos estilos de escritura. Y entonces uno también va diciendo, como que me late más este estilo, como que me late más el otro. Y cuando uno ya tiene la posibilidad de escribir, incluso vas generando tu estilo propio o te vas acercando al estilo de alguien, pero ya es con más conciencia. Y otra cuestión que nos ayuda mucho es la retórica. No sé por qué a veces tenemos como una mala concepción de la retórica, pero cuando uno analiza, por ejemplo, cómo era la educación en la época prehispánica, a partir, por supuesto, de la información con la que contamos, la retórica jugaba un papel fundamental, ¿sí? El guerrero tenía una retórica, el sacerdote tenía una retórica, el curandero o el médico curandero tenía una retórica. Y hoy eso no se desarrolla en los procesos formativos, porque se tiene como un prejuicio, ¿no? Eso es como retórico. Y luego inmediatamente usamos como eso es rollo. Pero no nos damos cuenta que la retórica es un arte. El arte de la oratoria, el arte de dialogar de manera muy sencilla, clara, pero muy elocuente en cuanto a cómo logras tocar fibras de la persona con la que, ya sea que la que te escucha, ¿no? Y la otra característica es la comprensión, ¿sí? De los hechos, no solo el entendimiento, sino la comprensión de esto. Y la manera en que se accede a estos procesos de escritura, pues tiene que ver con que aprendemos el acercamiento con las personas, la responsabilidad juega aquí un papel fundamental. Y lo último, que es la ética, que tiene que ver con generar escrituras cuyos relatos sean veraces. Y hay muchísimos ejemplos de ello, ¿no? Está James Scott, cuando escribe el libro de Los Dominados y el arte de la resistencia, es verdaderamente interesante el libro. El otro autor que a mí me gusta mucho, que no tiene que ver con la antropología, pero por su manera de escribir, es Richard Kapuscinski. Y Richard Kapuscinski, pues él fue un periodista, ¿no? Pero era un periodista casi antropólogo, porque la forma, la manera en cómo interactuaba, cómo se involucraba, cómo viajaba para escribir, pues era muy interesante, ¿no? Me llama mucho la atención justo James Scott y Richard Kapuscinski. Y en el ámbito ya más local, pues hay muchísimos, ¿no? Que valen mucho la pena, son totalmente desconocidos, pero cuya escritura es muy sencilla. Estaba tratando de, hace un momento, y me acordé de este libro, que es Interculturalidad, Conocimiento y Educación, Diálogos desde el Sur, que igual escribí junto con otros colegas, y dentro de esos colegas está uno que a mí me llama mucho la atención, que es Jaime García Leiva. Él es historiador y antropólogo y tiene un estilo de lectura muy sencillo y muy interesante, y tiene un buen bagaje académico, por supuesto, pero la apuesta por la lectura sencilla es muy interesante. Lo otro que estaba también viendo es miren, la práctica docente, experiencias desde el ámbito universitario, y justo tiene que ver con esto que yo les estoy compartiendo ahorita. Yo escribí aquí un capítulo que tiene que ver con el constructivismo y la interculturalidad en la formación de investigadores jóvenes. Y también justo los mismos estudiantes pues van desarrollando sus estilos de lectura, en donde
van poniendo en práctica estas características que ahora les estoy enunciando de disciplina, trabajo, lectura, retórica, comprensión, accesibilidad, responsabilidad, ética. No siempre puedo, pero cuando así procede, pues yo la verdad es que sí, todavía me interesa llevármelos a la sierra, a caminar, a los estudiantes. En algunas ocasiones calculo la hora para que no tomen la camioneta y se vean inducidos a caminar. Y ese acercamiento con estos escenarios diversos va generando un proceso de sensibilidad en el joven que no lo mide y que no se da cuenta en el momento, sino en el mediano y en el largo plazo. Y muchos de nosotros hemos tenido ese tipo de experiencias. Nos acordamos mucho de aquella vez que caminamos en la sierra o que fuimos a tal barrio en la periferia de la ciudad y desarrollamos tal actividad y no nos dimos cuenta de su impacto formativo en el momento, sino hasta después. Entonces son algunas de las características que les comparto. Y luego la observación es, ¿por qué es importante la escritura? Y ya me adelanté porque les compartí el texto de Patricio Parra, pero era aquí, en el momento en el que yo les compartía el texto de Patricio Parra, de estas manchas que están aquí, son palabras. Y encierra pues una riqueza que ya ustedes ahorita, hace un momento, perdón, escucharon y pudieron ir 18:30. En cuanto al tema de el autor o la autora de la escritura etnográfica, he sintetizado todo esto, digamos que en 8 cuestiones. La diferencia entre el autor de la etnografía o la autora de la etnografía y otros autores es que el autor de etnografías participa de la vida de las personas, las escucha, observa, dialoga con ellas, aprende, entiende, comprende y escribe. Estas cuestiones las he puesto nada más en 8 palabras, pero evidentemente hay un trabajo muy fuerte para que quienes están formando en la escritura etnográfica asimilen. La importancia de la participación es vital. Ahí no hay otro rollo. O sea, algo que caracteriza la investigación etnográfica es que participas, te involucras directamente en las cosas, independientemente del tipo de etnografía. Puede ser una etnografía política, una etnografía educativa, una etnografía como de corte más empresarial, una etnografía económica. Hay muchas maneras, muchas particularidades de la escritura etnográfica. Estas ideas de participa, escucha, observa, dialoga, aprende, entiende, comprende, escribe, nos da una pauta, de hecho incluso literalmente si se sigue procedimentalmente esto, formar en la participación, importancia de la participación, formar en la escucha. Nosotros ya no escuchamos. A veces hemos perdido este carácter de importancia que tiene la observación. Nosotros ya no dialogamos y no dialogamos con los diferentes, dialogamos con quienes son afines a nosotros, pero dialogar con la diferencia es verdaderamente enriquecedor. Aprendes de esa diferencia y se va uno ilustrando mutuamente. Entiendes la manera en que esa diversidad se manifiesta, pero sobre todo la comprendes y rompes con prejuicios que están ahí y se escribe. Entonces la escritura pues suele ser muy sencilla bajo esta
lógica, lo que estoy manifestando, que es de manera extremadamente, por supuesto, requiere tiempo desarrollar cada una de estas cuestiones. Cuando nosotros escribimos, pues realmente proyectamos a las personas en su diversidad. Cuando nosotros escribimos, ayudamos a que se representen de manera escrita esas ideas, esas manifestaciones o esas expresiones y logramos comunicar a los demás lo que nosotros vimos, escuchamos, dialogamos, entendimos, comprendimos. Y entonces favorecemos que se posicionen expresiones, manifestaciones o hechos de esa diversidad que existe. Y aquí, con esto cierro esta quinta observación. El autor o la autora es quien suscita, quien provoca, quien genera algo. A veces ni nosotros mismos sabemos qué va a detonar. El autor o la autora. Pero siempre la escritura deja huellas y suscita algo. Y en este mundo, sobre todo en el caso mexicano, donde hay muchas minorías que son prejuiciadas, escribir sobre ellos, que al final somos nosotros, es algo muy positivo y muy enriquecedor en el ámbito que sea, educativo, político, económico, social, cultural, religioso, no importa el tópico, pero es fundamental que tengamos certeza de esto. Entonces, la escritura hecha por un autor, por una autora, forma parte de ese proceso del devenir humano colectivo que ayuda a conocer y a conocernos en la diversidad, para reconocer esa diversidad, para valorar esa diversidad y para incluirnos mutuamente en esa diversidad. Nosotros somos parte de ello. Lo ideal es que se contraste, o sea, que estés en ese ir y venir, que realmente desarrolles esta reflexividad porque es fundamental. Y eso realmente es muy enriquecedor. Lo que hacemos, digamos que en el salón, es construir un punto de partida. Por lo menos como para que el chavo no vaya así como, ¿y ahora qué onda, no? O sea, veo el todo y veo la nada, o sea, veo la nada y veo el todo, o sea, se construye un punto de partida. Y ya en ese ir y venir se va puliendo, se va puliendo, se va puliendo, hasta que después de un tiempo dices, esto es en lo que quiero concentrar. Justo ahí, en ese ir y venir, es donde se va construyendo eso ontológico, epistemológico, y se va sensibilizando en esta metodología para acercarse todo lo que se pueda a la expresión o la manifestación de la persona. Yo les agradezco que ustedes me hayan escuchado y le agradezco a la doctora Guadalupe Huerta por haberme invitado en esta sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Neptalí. Que estén muy bien.